Hoy tocamos dos temas muy importantes que es salvemos a los ciudadanos. ¿De quién creen? De la Unión Europea. Y otro tema muy importante es la visión de Occidente, pero desde el Kremlin, desde Moscú, desde Rusia. Y es muy importante cómo entienden los rusos Occidente para nosotros entender las dos visiones de cómo Occidente se entiende a sí mismo y cuál sería la alternativa desde Rusia de ver a Occidente. Y esto pues también nos abre muchas dudas y también muchas cuestiones sobre por qué Occidente ha querido que se le vea así y por qué Rusia ve así a Occidente. Está con nosotros Javier Martínez en esta clase magistral de fin de semana, como siempre. Vamos adelante. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Y bueno, pues lo más interesante es cómo ligas estos temas con lo que está sucediendo y lo que estamos viendo, sobre todo en estos últimos días. Javier Martínez, como siempre te agradecemos y te damos la bienvenida. Adelante, te escuchamos con mucha atención, como siempre. Javier, ¿qué nos tienes preparado para este tema? Pues yo creo que súper importante. Estimado Roberto, estimado equipo de Detrás de la Razón y seguidores queridos. El pilar o la cadena que une el programa, los temas del programa de hoy, va a ser desbrozar o quitar las capas de la ignorancia, intentar al menos mostrar, y no sé si lograremos quitar, pero al menos mostrar la base de todo este desentendimiento basado en la ignorancia, en el autoengaño y en la mentira. Lo veremos repetido en las dos partes del programa y en el cuadro: la ignorancia, el autoengaño y la mentira. Se habla que la economía de guerra es lo que tenemos que hacer para salvarnos, ¿no? La economía de guerra no salvará ni al capitalismo europeo. Empiezo con Mario Draghi. Mario Draghi, el informe Draghi del año pasado, 2024, dirigiéndose a los comisarios de la Unión Europea, lanzó un grito de alarma: hagan algo, y propuso ese plan sobre competitividad europea y el futuro de la Unión Europea. El informe sobre la competitividad indicaba o indica tres perspectivas para la supuesta recuperación de la economía de la Unión Europea. Primero, intentar superar la brecha en investigación tecnológica con respecto a Estados Unidos, a el crecimiento de la competitividad, como está pasando. Y por último, el tercer pilar, financiar un rearme masivo, definido con palabras diplomáticas como presupuesto para la defensa, para activar, dicen, una fuerte demanda pública. La debilidad de las propuestas es que durante muchísimos años, el capital privado en Europa no se ha invertido en la industria del continente europeo. Pongamos el caso del año pasado, 2024. 500.000 millones de euros salieron de Europa, de la Unión Europea, a través del Atlántico, hacia el paraíso fiscal financiero como es la Unión Europea, donde una vez dicen digo, luego dicen Diego. Ahora quieren suprimir las restricciones a la deuda pública que impusieron, establecidas en el Tratado de Maastricht, y que causaron sangre, sudor y lágrimas en la crisis del 2008. Ahora lo quieren suprimir, estas restricciones a la deuda pública, para permitir fuertes gastos en el ámbito militar por parte de los distintos estados que forman la Unión. 150.000 millones de euros que pueden proceder de fondos comunes, es decir, a través de endeudamiento de los estados. Ha declarado que quiere superar el 5%, aumentando la fuerza militar polaca de 200.000 hombres actuales a 500.000, y prevé un servicio militar, una formación obligatoria para todos los ciudadanos varones. Hoy en día, a través de los periódicos y medios de comunicación, nos vemos inundados de estadísticas. Vamos a entrar en 8.642 tanques, es decir, más que Rusia y China juntos, más de 3 veces los tanques que tiene Estados Unidos. Tiene además la Unión Europea 2.000 aviones, la OTAN, mejor dicho, tiene más de 2.000 aviones de combate en comparación con los 1.200 a 1.400 de los rusos, de los estadounidenses o de los chinos. Tiene además esa Unión Europea otanizada capacidad para desplegar
18.465 piezas de artillería, aproximadamente el doble que China y más de 3 veces que Estados Unidos o de Rusia. Por lo tanto, Europa ya es la parte más militarizada del mundo y se está preparando para reforzar todavía más esto. Hasta el momento, y antes de cualquier evolución futura, según escribe el periodista italiano del Foglio, Stefano Cingolani, el gasto militar europeo ya ha crecido más del 50% el año pasado. Desde el año 2014. Desde el 2014 el gasto militar europeo creció más de un 50%. Año en el que prácticamente comenzó, como decimos aquí, la guerra en Ucrania. Sin embargo, como afirma Mario Draghi ya antes del informe del 2024 en el año 2023, solo el 4,5% del gasto militar de la Unión Europea se destinará a investigación y desarrollo, frente al 16% de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que se va a seguir gastando más en compra de armas, pero no en investigación y desarrollo, no ya civil, sino incluso militar. Se va a seguir siendo vasallo de compra de armas de Estados Unidos. Sin embargo, las dos terribles guerras que se libran hoy en Europa y en Oriente Medio, parece posible afirmar que muchas de las armas tradicionales, que fueran las protagonistas de los conflictos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, están siendo hoy desplazadas por nuevos instrumentos como los drones y los misiles de largo alcance, y por diferentes apoyos logísticos como las redes digitales alimentadas por satélites que vuelan en las capas inferiores de la atmósfera. Parece paradójico, aunque quizá no demasiado, que estas nuevas herramientas más sofisticadas requieran una fuerte contribución en el campo de batalla por parte de las armas más tradicionales, como es la infantería. Ya sabemos que tenemos en infantería en la Unión Europea otanizada más que el doble de Rusia, y en armas tradicionales más del doble. Bueno, ya he dado los datos que son escalofriantes. Por lo tanto, está claro que todos estos conflictos se busca además algo fundamental, de ahí la ignorancia, el autoengaño y la mentira. Se busca la implicación, el consenso significativo de la propia población. No basta con un fuerte esfuerzo humano de introducción y de revisión y de comprobar los datos, como siempre intento. Se intenta obviar los datos, ocultar los datos y buscar un consenso de las conciencias, un apoyo tácito o expreso de las poblaciones para esta locura de seguir en adelante en base a incrementar gasto militar y recortar gasto social. Este consenso significativo de la propia población y a la inversa la voluntad de debilitar la resistencia de la población del supuesto enemigo. Por lo tanto, junto con el poder de las armas, las naciones en guerra hacen uso extensivo de herramientas de propaganda y de herramientas para manipular la opinión pública local e internacional. Es probablemente, en este sentido, el sentido de los sorprendentes pronunciamientos belicistas y guerreros de muchos intelectuales, periodistas, incluso sindicalistas, que tendrían que defender el derecho de los trabajadores y no el derecho a la guerra, incluso aquí en nuestro país, en España, en Italia, en Francia, y en favor del redescubrimiento y de la revalorización de los sentimientos bélicos, guerreros, en la población civil. Tratan de preparar a los ciudadanos al sacrificio que tendríamos que afrontar en caso de vernos involucrados en una guerra futura. El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas europeas en términos modernos requiere, por lo tanto, una movilización pseudocultural y, sobre todo, la adquisición de nuevas tecnologías. Draghi describe en su informe que entre mediados del 2022 y mediados del 2023, el 78% del gasto total en adquisiciones militares se destinó a proveedores no pertenecientes a la Unión Europea. Es decir, si esto es así, los instrumentos tecnológicos no alimentarán, excepto marginalmente, a la producción de armamentos por parte de industrias europeas, sino que favorecerán el crecimiento de las industrias de guerra de Estados Unidos y de otros países. El efecto multiplicador sobre el PIB de tales gastos que nos quieren vender, por lo tanto, en sí no es particularmente alto, porque se alimenta de la sola demanda estatal,
se reducirá aún más debido a las importaciones de armas compradas a Estados Unidos y a terceros países a la Unión Europea otanizada. Por lo tanto, los planes de rearme de los distintos países europeos tampoco tendrán un efecto en la reactivación de la economía, al menos que se produzca un nuevo desarrollo militar que involucre directamente a una guerra directa de la Unión Europea contra el enemigo, en este caso, declarado por la Bruselas como Rusia y también directamente China. Al ilustrar su informe a los parlamentarios italianos, Mario Draghi utilizó un estilo discursivo y pedagógico, quizás teniendo en cuenta el nivel de preparación a quienes se dirigía. Dijo explícitamente que en Italia han optado deliberadamente por mantener los salarios bajos para favorecer la competitividad de los productos italianos en los mercados internacionales. Y todavía pide un esfuerzo más, salarios bajos y recorte de prestaciones sociales. El panorama internacional de la crisis del proceso de globalización y la reanudación de una política de imposición de aranceles y de protección en los mercados internos exige hoy un cambio de paradigma. Por lo tanto, quieren dar importancia al mercado interior para apoyar la economía en Europa, que se verá penalizada en los mercados internacionales, y lo están haciendo por la vía de la economía de guerra y no por una vía del desarrollo de la industria y de la economía civil. Por ejemplo, la planta de Volkswagen, de la empresa Volkswagen, en la ciudad alemana de Osnabrück, en Italia, para poner dos casos, voy a ver Italia y voy a ver Francia, supone actualmente el 1,57 del PIB. En el plan europeo debería crecer hasta duplicarse, pasando de los 33.500 millones actuales a 65.000 millones de euros solo Italia. En Italia hay aproximadamente 165.000 militares profesionales, la mitad de ellos oficiales y suboficiales, la otra mitad soldados. En el año 2022, según el Tribunal de Cuentas, el 65,7% del gasto se destinó a personal, el 17,6% a ejercicios militares y solo el 16% en el ejército y 9.000 para la armada. Más brillante parece la situación de la industria militar italiana, es decir, el business de las empresas italianas de armamento, donde están, por ejemplo, Leonardo y, sobre todo, y Fincantieri, por lo que se refiere al armamento naval. La transnacional italiana Leonardo, como todas las industrias militares europeas, está en viento en popa. Desde principios de este año, sus acciones han crecido un 68%, es decir, el capitalismo financiero, capitalismo accionarial, la alza de los valores de las empresas de armamento en bolsa, mientras que desde el comienzo de la guerra en Ucrania, tomando como dato el 2022, el aumento ha sido del 529%, llevando a ser la capitalización bursátil a 25.000 millones de euros. Eso ha revertido en los trabajadores. A partir de los resultados del año 2024, el Consejo de Administración de la empresa Leonardo ha propuesto un aumento del 90% del reparto del dividendo para los accionistas respecto al año anterior. El Tesoro es el mayor accionista con el 30% de las acciones. Para el año 2029, la empresa Leonardo espera un aumento del 24% en los pedidos, equivalente a 26.000 millones de euros. Un aumento del 24% en los ingresos, equivalente a 24.000 millones, y un aumento del 70% en los beneficios, equivalente a 2.800 millones de euros. El proyecto industrial de Leonardo, en colaboración con la empresa francesa Thales, incluye también a la producción de 2 o 3 años de 18 a 20 satélites militares. También están en conexión con la industria armamentística alemana Rheinmetall, o con la que produce tanques, o con la turca Baykar para producción de drones. Sin embargo, el panorama general de la economía europea e italiana, la situación es preocupante. En su presentación del informe, Draghi se centró en el tema de la energía. Tremendo fallo, es decir, quieren rearme, pero no miran un pilar principal, la energía. Señaló que Europa es el mayor consumidor mundial de gas
para la producción de energía. La relación con Rusia era altamente funcional para la industria europea y la interrupción del suministro directo, ¿a quién ha penalizado? A los propios europeos. En Europa, entre septiembre y febrero, el precio mayorista del gas natural aumentó un 40%, con picos que llegaban hasta el 65%. Como resultado, los precios mayoristas de la electricidad también han aumentado en varios países europeos y siguen siendo 2 o 3 veces más altos que los precios de Estados Unidos. Si por una parte los capitales huyen, el capital privado a Estados Unidos y la energía para producir es más cara que en Estados Unidos, ¿cuál va a ser este plan que nos vende Draghi? Estamos viendo que en Italia, por ejemplo, el gas representa aproximadamente el 50% del mix eléctrico nacional. En Francia, al contrario, es la energía nuclear la principal. En España, con las renovables, el gas representa al menos el 15% de la energía. En Francia, solo el 10%, porque ya digo, se basa en su energía proveniente de la energía nuclear. Estos elevados costes energéticos penalizan claramente a las empresas frente a los competidores extranjeros y ponen en riesgo no solo a los sectores tradicionales de la economía, de las industrias tradicionales civiles, sino también el desarrollo de estas supuestas nuevas tecnologías que utilizan, por ejemplo, los centros de datos. Los centros de datos requieren un consumo energético muy elevado y a esto no se hace absolutamente nada. Es decir, construyen la casa no con la cabeza, sino con los pies y mirando el beneficio rápido de la comisión. La Unión Europea no ha logrado una verdadera integración funcional entre las distintas empresas nacionales, sino que se ha limitado a permitir movilidad en el control de intercambio de paquetes accionariales, motivada no solo por la búsqueda de beneficios, sino también por la búsqueda de mayores exenciones fiscales de un país a otro, haciéndose la competencia en materia fiscal. En Italia, en particular, la producción industrial disminuyó un 3,5% superado por la competencia china. Y a todo esto, todos estos años, los ciudadanos, los trabajadores se han visto penalizados por la congelación de los salarios y por la inflación. La gran polarización social y la fuerte concentración de la riqueza producida por el liberalismo globalista de la primera fase, lo que yo llamo globalismo 1.0, va a proseguir con este nacional liberalismo que quieren ahora y no deja de ser una nueva forma de globalismo 2.0. Los chinos, por su parte, han optado por producir coches más baratos y baterías de bajo coste y se preparan para invadir el mercado europeo si no tienen que sufrir acentuando cada vez más. Con este sistema en decadencia nos abocamos a la guerra entre los pueblos, al colapso de la economía y de la sociedad y a la destrucción de la vida y del medio ambiente. Si miro unas pinceladas rápidas a Francia, es 3/4 de lo mismo. Por más que el presidente Macron reitera continuamente su mensaje de apoyo a Ucrania y de convertirse en el líder de la defensa europea, cuando le preguntan al ministro de Economía del gobierno de Francia, Éric Lombard, si Francia está en una economía de guerra, dice no lo estamos todavía, pero deberemos estar. Esto lo dice un empresario y político francés, el ministro de Economía, que pertenece a la oligarquía francesa, ha estado, eso sí, en gobiernos llamados socialistas de Michel Rocard, de Pierre Bérégovoy, de François Bayrou, como ahora, y en el fondo dice que es necesario que los estados inviertan primeramente y exigimos que nuestra industria, aparte de las industrias propiamente armamentísticas francesas como Thales, Safran, Dassault, Aviation, Airbus, hay que someter al resto de las industrias y empresas a estos fines de producción armamentística. Los numerosos proyectos que prometen en los últimos días de miles de millones de euros quieren que Francia, Macron, busca que sea la primera potencia en el nuevo orden militar europeo. Pero tiene un problema. Francia está enfrentada. No puede sorber y soplar al mismo tiempo. Está confrontada a un grave déficit presupuestario. Tiene un déficit presupuestario. Y por mucho que se aligere, la situación es que los partidarios de la visión de
vamos a invertir en más deuda para armamento, por más que intenten vender ahora el plan de la señora von der Leyen, en el cual ya lo he explicado, del 4 de marzo pasado, de 800.000 millones a través de la relajación de la disciplina fiscal, 650.000 millones por una parte en 4 años, y por otra parte, eso endeudamiento de los propios estados, y por lo tanto mayor déficit, y 150.000 millones en préstamos, mayor endeudamiento directamente desde la Comisión Europea para las naciones, con un desvío de fondos destinados a la Comisión. Todo esto es la gran esperanza que tiene países, he puesto el caso italiano, el caso francés, el caso español, y siguen pensando que tiene que crecer la financiación europea hacia Ucrania, un plan de remilitarización a gran escala, cuando Ucrania, además, otro dato que se desconoce, Ucrania produce el 55% de su material militar. Por lo tanto, el otro 55%, el 20% se lo compra a Estados Unidos y el 25% proviene de Europa. Con los últimos planes que ha hecho Trump con Zelensky, va a seguir vendiéndole lo que le interese a costa de los intereses de Europa. Por lo tanto, los Estados Unidos quieren poner fin, dicen, a la ayuda en información y en determinados armas de alta tecnología a Ucrania. Es falso. Con el plan que vimos, dependerá de cómo se porte Ucrania en esa especie de explotación de todos los recursos nacionales ucranianos a favor de los Estados Unidos, donde podrán seguir dándoles misiles balísticos de subsuelo, artillería de largo alcance, sistemas avanzados de defensa aérea, sistemas de navegación, porque si no lo tendría que colmar la Unión Europea. Y esto es un proyecto de soberanía y de defensa para Ucrania. ¿Es un proyecto de soberanía y de defensa para la Unión Europea? Cuando está la situación de los países de la Unión Europea y la deuda, como decía en el caso francés, quieren invertir en armamento, pasar del 3 al 3,5% e invertir 200.000 millones Macron en la defensa común, cuando tiene una situación de déficit presupuestario que le ha llamado la atención ya la propia Comisión Europea. Entre ellos son como dinosaurios. Nuevamente lo que decía al principio, es decir, ignorancia, autoengaño y mentira. El propio primer ministro de Francia, François Bayrou, ante el Senado francés dijo estos datos. La Unión Europea somos 450 millones de personas. Si incluimos al Reino Unido, 520 millones. La población rusa es de 145 millones. Si se compara el PIB de los dos, vemos que la Unión Europea dispone de 17.000 millones de euros de PIB y Rusia 2.000 millones. Si se comparan los arsenales, descubrimos que las armas europeas cuentan de la Comisión de la Venta de Armas. Pues sí. No digo que no haya una defensa, yo no digo que no haya una defensa europea, lo que no digo es que se siga incidiendo en el error de que como hemos gastado durante 11 años, vamos a seguir gastando más en un conflicto. No, primero resolvamos el conflicto y luego veamos qué necesidades de defensa tenemos. Pero primero resolver el conflicto. Claro. Bien, pues te agradezco mucho y además pues creo que súper completa esta parte en donde la Unión Europea se convierte en el enemigo. Ay, pero qué cosa es el mundo surrealista y al revés, ¿no, Javier? Se creó pues, supuestamente para defender a los ciudadanos y a los pueblos europeos, y entonces la Unión Europea se ha convertido en el monstruo que es el gran enemigo devorador de los propios ciudadanos europeos, y esperemos que este modelo no se repita porque yo veo ya muchas similitudes en muchas regiones del mundo, y esto es sin duda por el capitalismo depredador, que se le acaba el modelo de negocio y hay que, como has dicho tú, pues hay que tratar de rescatarlo. ¿Cómo? Pues quitándole a la gente su dinero para reinvertirlo en armas, y solamente así se protege el modelo, pero con la gente que tiene ese poder o el poder de comprar y vender las armas. El otro punto demasiado importante es cómo se ve Occidente, qué es Occidente, pero qué es Occidente para Rusia,
y pues sí, estamos deseosos de saber tu postura. Adelante, Javier, perdón. Exactamente. Primero voy a partir del propio manifestaciones de investigadores y profesores del otro lado, porque para confrontar dos realidades, tenemos que mirar, tenemos que analizar y escuchar a ambas partes, lo que proponen una parte y los resultados de esa parte y la visión que tiene la otra parte. Me he basado en un profesor de la Escuela Superior de Economía de la Universidad Nacional de Investigación de Moscú, Timofey Bortachev, que es desde el año 2015 el director del programa del Club de Debate Internacional Valdai, el Valdai Club. En una entrevista a la revista Expert, que he traducido, también es miembro de otros institutos, como el Instituto Montaigne. Habla de Rusia como es historiador también, y habla de Rusia desde la época de los mongoles hasta la época actual de la OTAN, las claves para entender la política de Rusia a lo largo de los siglos. A mediados del siglo XIII, bueno, si vemos primero un mapa de lo que es Rusia antes del siglo XIII, un mapa que está, el primer mapa que os he enviado antes de el siglo XIII, esto era en los finales, esto es alrededor del siglo VII, sexto, séptimo y octavo, cómo era el territorio ruso dividido en lo que es hoy la Federación de Rusia. Vemos una parte en el norte, los territorios varegos o vikingos, por así decirlo, que provenían, eran ciudades-estado, todos estos eran ciudades-estados, no eran naciones, no eran estados, eran ciudades-estados que dominaban territorios, con príncipes locales, similar, sin llegar a ser exactamente lo mismo, a señores feudales de zonas. Vemos con esa línea color morada o malva los territorios, por así decirlo, de predominio de un señor de ciudad-estado de procedencia vikinga. Varega se llama en esa zona, los varegos, los vikingos procedentes de Suecia y de fundamentalmente suecos y vikingos fineses. Luego vemos en color azul, en línea azul, vemos distintos pueblos bajo el dominio de los cázaros, donde se ven distintos pueblos alrededor del Mar Negro. Y vemos en una línea en rojo o naranja o anaranjado los pueblos eslavos. Esto era cuando todavía no existía ningún estado en esos territorios, como tampoco existían, bueno, en Europa, tras la caída del Imperio Romano, se formaron estados bárbaros, y si me voy a España, por poner los dos extremos de Eurasia, en España en esos siglos había sido invadido el reino visigodo y había un fuerte dominio de los musulmanes, fundamentalmente, salvo los territorios del norte de España, que empezaron los llamados núcleos de resistencia a la invasión o al poder islámico de núcleos cristianos en Pirineos y en la zona del Cantábrico. En esas zonas de hoy Federación de Rusia había varegos, es decir, lo que en otras partes de Europa se llamaban normandos, descendientes de los vikingos, existían cázaros en la línea azul y existían un dominio de eslavos propiamente sobre eslavos, porque los otros eran dominios de varegos y de cázaros sobre eslavos. A mediados del siglo XIII, y es el segundo mapa, en la tierra del Principado se fueron creando principados alrededor de ciudades-estados. Ciudades-estados que no son estados, son una ciudad que tiene un predominio sobre un territorio. Ahí vemos los principados. Estos principados, vemos los territorios de Novgorod. En torno a la ciudad de Novgorod se crea el Principado de Novgorod. En torno a la ciudad de Smolensk, Principado de Smolensk. El Principado de Rostov es de Rostov-Suzdal. Y el de Muron-Ryazan es el Principado de Ryazán. Pues bien, a partir del siglo XIII, ya es el siguiente mapa, en la tierra del Principado de Vladimir Suzdal,
que es parte del territorio que estamos viendo ahí, el Principado de Susdal, el siguiente mapa. En el siglo XIII, la tierra del Principado ruso de Vladimir Susdal, que pertenecía entonces a un pequeño poblado que todavía no era ni ciudad, llamado Moscú o Moscovia, acababa de ser arrasado por unas invasiones que venían de Oriente, las invasiones de los mongoles, que empezó esa invasión externa, fue lo que ayudó a cristalizarse un estado que hoy se llama Rusia y que abarca la séptima parte de la superficie terrestre del globo. No lo olvidemos nunca. Rusia es la séptima parte de la superficie del globo. No necesita más territorio, no tiene su población suficiente para llenar el territorio que ya tiene. En estos 250 años que van desde el año del siglo XIII, quiero empezar viéndolo como el nacimiento de Rusia gracias a la invasión de los mongoles, es decir, en contra de esta invasión de los mongoles, cómo se fue logrando la agrupación de lo que antes habían sido ciudades-estados fragmentados y enfrentados. Gracias a este enemigo común externo, se fue creando lo que es la mentalidad rusa de unión frente al enemigo exterior. Este país civilización, que se extendió desde el río Volga hasta el Océano Pacífico, en menos de un siglo, entre 1552 y 1637, no se había creado nada parecido en las doctrinas estratégicas de política exterior, ni en Europa ni en Asia, simplemente porque nunca las necesitó. Escribe el experto, es el carácter del pueblo, del propio pueblo y civilización rusa. Hasta mediados del siglo XIII, la trayectoria de lo que hoy es Rusia se parecía mucho a las del resto de los países de Europa del Este. Como ya hemos visto en esos mapas, estaba fragmentada entre ciudades-estados. Sus ciudades-estados tenían pocas razones para unificarse. La geografía y el clima las mantenía en gran medida aisladas. Podría haber terminado, si no hubiese sido por la invasión de los mongoles, como muchas naciones eslavas, dominadas finalmente por potencias germanas o por potencias o pueblos túrquicos. Pues bien, la invasión de los mongoles en el año 1237, calificada por el célebre escritor Nikolai Gogol como un acontecimiento maravilloso, ¿qué pasó en el 1237? El ejército de los mongoles, liderado por el nieto de Genghis Khan, Batú Khan, inició una devastadora invasión de los principados rusos, de esos que hemos visto antes, de ciudades-estados, marcando el comienzo de lo que se llamó el yugo de los mongoles sobre los eslavos. Se extendió incluso a Europa oriental, incluyendo el yugo mongol a territorios de Polonia, Hungría y Rumanía. Y empezó en el 1237 con la destrucción de un principado que hemos visto ahí, que está ahí expuesto, el Principado de Riazán, en 1237, que fue pasado a sangre y fuego y su población masacrada o esclavizada. Esto fue la razón para que, desde la óptica del pequeña aldea Principado de Moscú, se diesen para unificarse, basándolo en un pragmatismo todavía hoy vivo en la mentalidad rusa, profundamente arraigado, y la capacidad de doblegarse sin romperse. Esto me recuerda un pensamiento de Pascal, el que dice que el hombre no es más que un junco, el más débil de la naturaleza. Una simple viento o vapor de viento bastan para doblarle, pero es un junco pensante. Pues bien, el pragmatismo ruso durante 250 años han sido como un junco. Los rusos pagaron impuestos a este estado mongol llamado de la Horda de Oro, que incluía Rusia, Ucrania, Kazajistán, pero nunca fueron sus esclavos. Y en el 1237, sí, justamente en el 1237, el ejército mongol, liderado por este nieto de Genghis Khan, Batú Khan, fue a atacar al Principado de Moscovia porque se había, en la batalla de Ugra, en el 1480, por eso son 200 y pico años después, en el 1480 hubo un enfrentamiento entre este pueblo, el ruso, que estaba pagando impuestos al invasor
pero no se había esclavizado, por eso pagaba impuestos. Durante este periodo se fue forjando una idea de unidad nacional entre todos los eslavos y de unidad de lo que antes eran ciudades-estado enfrentadas. Y por eso el ruso huye de la fragmentación y se une ante el enemigo exterior. Durante este periodo se forjó la espada afilada de Moscú, un estado que funcionaba como una organización militar, combinando siempre conflicto y diplomacia. La guerra y la paz se fusionaron en la mentalidad rusa a la perfección. Estos siglos forjaron este pensamiento ruso, sin que se causase una disonancia cognitiva. Siglos de relaciones con vecinos que a veces parecían invencibles, luego se daban cuenta que no eran tan invencibles y que les podían incluso absorber y entrar dentro de lo que se consideraba Rusia. Rusia reconoció la fuerza de Occidente tras la Guerra Fría, pero no la justicia de las acciones de Occidente desde la Guerra Fría. Un talón de Aquiles que tiene Rusia en ese extenso territorio es su demografía. Siempre ha sido un problema para Rusia. Es poca gente para tanto territorio, aunque al mismo tiempo ha sentado las bases de integrarse esos pueblos tan diferentes que hay en Rusia. Frente a la fragmentación de otros estados, en Rusia no ha dependido nunca de aliados externos. Su política exterior se basa en el entendimiento de que nadie más resolverá sus problemas. Una lección aprendida a través de la historia desde la invasión en el 1237 y desde la reconquista, por así decirlo, en la batalla de Ugra, que me pararé luego a ver en un segundo lo de la batalla de Ugra porque es propio de la mentalidad rusa. Su política exterior se basa, por lo tanto, en el entendimiento de que nadie más va a resolver sus problemas. Rusia siempre ha sido un aliado confiable para los demás, aunque los aliados que ha tenido Rusia la han traicionado y la han invadido muchas veces. Un momento crucial llegó a mediados del siglo XV, y ahí voy. El gran príncipe de Moscú, Vasili Vasilievich, o también llamado Iván III el Grande, en el año 1480, pensemos en España, en el 1492 se logra en España la unidad territorial con la conquista de Granada. En Rusia, en 1480, unos años antes, se produce un enfrentamiento incongruento, es decir, sin derramamiento de sangre, entre los ejércitos de Moscú y los de la Horda de Oro que les habían sometido a impuestos durante 250 años. Pero la paciencia rusa es infinita, porque es como un junco, se doblega pero no se rompe. Iván III de Moscú había dejado de pagar tributo, decía que ya basta, a la Horda de Oro, y no le reconocía como autoridad sobre el Principado de Moscovia. ¿Qué hizo en el 1480? El descendiente de los Khanes, en aquel entonces Ahmed Khan, dirigió un ejército hacia el río Ugra, a 240 kilómetros de Moscú, y allí esperó a que sus aliados lituanos, que a pesar de ser en aquel entonces ya católicos, estaban aliados a los mongoles contra los rusos. ¿Qué hizo Iván III? Primero atacó el campamento base de los supuestos aliados de los mongoles, y cuando el otro estaba esperando, el mongol, en el otro lado del río, a sus refuerzos lituanos, se dio cuenta que estaba sin esos refuerzos, dio media vuelta, se retiró y dejó de molestar al Principado de Moscú. Así venció Moscú a la Horda de Oro, que había vencido a muchos países de Europa del Este y que había sometido a los demás principados, menos el de Moscú, a la esclavitud, y Polonia perdió años después el territorio de Ucrania. Por eso, entre otros motivos, Rusia siempre está abierta a las negociaciones, lo lleva en el ADN, es decir, prefiere una batalla incongruenta, como la del río Ugra, a una batalla congruenta. Prefiere acuerdos Minsk I, Minsk II o acuerdos de Estambul antes que seguir con una. Pero en su ADN también está, si no lo es la diplomacia, tendré que resistir en guerra de desgaste, porque en el ADN ruso es la guerra de desgaste, no desplegar todo su armamento, no desplegar toda su I+D+I en tema militar. Su política exterior tiene como objetivo la consolidación interna de la sociedad rusa para alcanzar los objetivos estratégicos de su desarrollo, y como pasaba en la Edad Media,
El panorama geopolítico actual está cambiando. Occidente, liderado por Estados Unidos, sigue siendo poderoso, pero ya no es omnipotente. Y China está expandiendo su influencia, aunque con cautela. Se está logrando por parte de un equilibrio, primero de una entente, un matrimonio de conveniencia entre Rusia y China, y ahora una entente, si lo logra, de Rusia, Estados Unidos, China, en una visión de relación triangular, que es lo que busca Moscú, e incluso de incorporar a un cuarto, que sería la India, para este círculo de élite. ¿Significa esto que Rusia girará completamente hacia el este? Bueno, tiene sus verdaderas oportunidades de negocio, están indeciblemente ya en Eurasia hacia el este, porque los europeos se han hecho el harakiri. La situación es que Rusia es el pragmatismo a ultranza, lejos de dogmas ideológicos y de imprevisibilidad y de una gran imprevisibilidad para sus oponentes. Ya lo hemos visto con cómo se fue gestando el Estado ruso. Y terminaría diciendo que la diferencia de Rusia con Europa es que la evolución de la sociedad rusa se convirtió en un mosaico porque cada grupo etnoconfesional, ya sean islámicos, ya sean caucásicos, ya sean mongoles incluidos, ya sean de distintas etnicidades y de distintas religiones, tienen un concepto común. Todos son de la gran madre Rusia frente a un enemigo que les quiere fragmentar, que les quiere dividir, que les quiere destrozar y volver a los años más oscuros de la Alta Edad Media. Sí, es verdad, se fomentó la cristianización ortodoxa, pero nunca ha sido una condición ser cristiano ortodoxo para el ejercicio del servicio público en Rusia. En Rusia, cada grupo étnico se ha incluido como tal era y luego su cuestión es servir a los intereses nacionales comunes de defensa, con 3 pilares, y termino. La cultura y la estrategia de la política exterior moderna de Rusia se basan en la tradición histórica en varias dimensiones. En primer lugar, la base ya mencionada de la existencia del Estado. Es fundamental la existencia del Estado en la visión de supervivencia de la sociedad rusa y rus, incluyendo todas las etnicidades, no solo la eslava, y todas las religiones, no solo la ortodoxa. La defensa frente a los desafíos externos, al enemigo externo, que ahora se ha transformado en una estrategia general de desarrollo en un mundo cambiante e impredecible. 2. En segundo lugar, la independencia para determinar la trayectoria de su propio desarrollo, estrategia de un país para lo cual crear directrices doctrinales rígidas para el ruso es y ya lo vivieron con la Unión Soviética, el crear directrices doctrinales rígidas para el ruso es antinatural, porque la ideología es necesaria para crear doctrinas y estrategias. Y históricamente esto nunca ha sido típico en Rusia. El panorama, por lo tanto, es, en tercer lugar, Rusia no tiene enemigos eternos. Los primeros siglos del Estado de Moscú, el enemigo era los mongoles. Luego los mongoles fueron incorporados después de haber sido vencidos, la Horda de Oro. Y por último, las raíces del código operacional ruso o forma de hacer la guerra diplomática o militar se encuentra profundamente arraigada en su historia. Rusia ha ganado pocas guerras exigiendo al máximo sus capacidades, lo que me preguntabas antes, Roberto, de las armas. Por regla general, la victoria se lograba tras un largo periodo de desgaste del enemigo, creando gradualmente la base para que éste se diera cuenta de la inutilidad de la resistencia. Además, se puede decir que la política interna de Rusia influye en su política exterior, porque ambas están entrelazadas ante un enemigo siempre en su mente dispuesto a trocearles, a balcanizarles, a devolverles a los oscuros tiempos de los principados, ciudades-estados enfrentadas. Muchas gracias, Javier. Una preguntita ahí. Y en el ADN también de los rusos, mi pregunta es, en el ADN de los rusos no existe como esencia el ADN de la identidad ucraniana, en el sentido de que Ucrania ya existía y Rusia todavía no existía como tal. Es decir, incluso Moscú era unos
un bosquecito ahí y unas casitas. Moscú no existía, pero la Rus de Kiev ya existía y fueron estas élites de Kiev las que se fueron justamente a Moscú y ahí formaron Moscú. Entonces, regresando mucho para atrás y la esencia rusa no también tiene que ver con la esencia del ser ucraniano, obviamente no como el ruso que conocemos ahora, ni el ucraniano que conocemos ahora, sino que las bases se sientan justamente en lo que es Ucrania hoy, Javier, en la parte antropológica e incluso arqueológica, Javier, perdón. Ucrania, en el concepto eslavo, Ucraina no es un lugar concreto, significa frontera. Es la frontera con el mundo exterior no eslavo, con el mundo, o bueno, sí, o mejor dicho, con el mundo del eslavo occidental, con el polaco, con el mundo magiar y con el mundo germano. Cuando tú has dicho la Rus de Kiev, muy bien expresado, la rusicidad, el concepto de Rus, no es propio de Rusia solamente, sino también de Ucrania, porque la dinastía que empezó con esa mezcolanza de varegos, es decir, de vikingos venidos del norte y de eslavos, dio origen a la dinastía rurikida de los descendientes de Rurik, ese primer caudillo vikingo sobre población eslava. La primera capital de ese concepto de etnicidad ruso integrado el elemento varego se dio en la ciudad-estado y el principado de Kiev, pero fue arrasado por la horda mongola y por eso las élites, como en España pasó con la Reconquista, las élites visigodas en España, las élites, por así decirlo, ruriquidas y de varegos eslavos unidos, se refugiaron en un principado que se sometió no a la destrucción y a la esclavitud, sino al pago de un tributo que fue el Principado de Moscú. Pero el Principado de Moscú volvió a recuperar la integridad de los demás principados bajo un concepto de Rus que era la continuación de la Rusia de Kiev, porque la Rusia de Kiev era la misma dinastía que estaba reinando en la Rus de Moscú, es decir, la dinastía de los Rurikidas. De hecho, veían un poco mal a los de los rusos, digamos, el ADN abuelo de los rusos, esencia, veía un poco mal a los, digamos, entre comillas, rusos de Moscú, porque después de la invasión mongola, algunos se mezclaron, creo que también tuvo que ver ahí Iván, se mezclaron con esta sangre y esta ideología mongola, ¿no, Javier? Es muy interesante esto. Claro, unos fueron una integración frente a el concepto de expulsión de judíos y musulmanes en la misma época, en el 1492, por los reyes católicos en España, y crear, debido al poder de la Iglesia en las estructuras de Occidente y de la Iglesia católica en las estructuras medievales, en las estructuras, por así decirlo, tanto de la Rus de Kiev, a pesar del predominio y del poder de la Iglesia ortodoxa, desde Iván III, por ejemplo, su idea era integrar independientemente de los orígenes étnicos y de los orígenes religiosos, porque la figura del zar era una connotación de, como este Iván III se casó en segundas nupcias, además con una descendiente directa del último emperador romano de Oriente, de Constantinopla, de Bizancio, Sofía Paleólogo, o Zoe Paleólogo, convertida luego en lengua rusa, cambiada el nombre de Zoe por Sofía. La realidad es que Rusia, el elemento, si bien es verdad, si somos
conscientes. La voluntad, una cosa es que se ha querido integrar, otra que el elemento caucásico ha predominado en los puestos de mando, pero no en número, porque han sido además los que más se han reproducido. Pero en cuestión de ocupar otros cargos, en administración no se ha limitado, como se limitaba en las prácticas europeas, a judíos o musulmanes en los reinos medievales de Occidente, que se les excluía en los pueblos de la dinastía, bajo la dinastía de Rurik, es decir, hasta Iván III, estamos viendo que es integración y no una etnicidad o una religiosidad que impide que cualquier ciudadano de ese imperio pueda servir en la corte del zar. Y zar es el nombre ruso eslavo de Caesar, de César, porque se consideraba la tercera Roma después de la primera Roma del Imperio Romano de Occidente en el 476, la caída de Constantinopla en el 1453, una descendiente de la dinastía real de los paleólogos, que fue la última dinastía del Imperio Bizantino, se casó en segundas nupcias Iván con ella y tuvo como hijo a Iván IV el Terrible, el que fue engrandeciendo todavía más el territorio de Rusia. Pero se ha ido creando por parte de Occidente un intento de fragmentación y de balcanización de la historia de Rusia y de wokización de la historia de Rusia, como diciendo que los rusos de Moscú no son ni los de San Petersburgo. Fíjate que los de San Petersburgo tienen el elemento germano todavía más que los de Kiev, porque están más al norte, simplemente por eso, aunque solo fuera por eso. Pero una especie de etnicidad fascistoide en la cual los rusos de Moscú serían mongoles y los rusos de Kiev serían arios. Pues siento discernir sobre ese punto de vista porque el territorio en torno al Mar Negro fundamentalmente eran pueblos kazacos, que eran pueblos túrquicos, no eran pueblos, por así decirlo, de la Europa del Norte, eran turco-mongoles y además de ser turco-mongoles había un elemento que luego se convirtieron muchos de los házaros al judaísmo. Y por eso lo curioso es que los judíos sefarditas no tienen nada que ver con los judíos askenazis, porque muchos de estos proceden. Es la tesis de Arthur Koestler de la Khazaria o de este territorio que hemos visto antes en los primeros mapas. Con lo que hay mucha mistificación, desinformación, y vuelvo a lo que decíamos al principio de toda la exposición. Hay que desbrozar el grano de la paja y hay que ver cuánto hay de autoengaño, cuánto hay de propaganda, cuánto hay de manipulación y de sin razón. Por eso he querido traer el cuadro que he traído. Muy bien, sí, perfecto. Y qué bueno que lo dices, porque muchas veces la misma gente, uno mismo como ser humano, cuando no quieres aceptar algo, entonces sabes bien que te estás engañando a ti mismo, el autoengaño, y pues defiendes esa tesis del autoengaño para no aceptar lo que no quieres ver o tu reflejo en el espejo o la historia como no te conviene. Así que grande, grande como siempre, y nos queda un ejemplo también a nivel individual. ¿Qué obra traes? ¿Qué obra traes? ¿Por qué? Y bueno, pues qué ves sobre todo, ¿no? Adelante, Javier. Pues aunque no conozco, no he logrado conocer quién es el autor de este óleo, como el tema de hoy, los tres pilares eran la ignorancia, el autoengaño y la mentira, cuando vi ese óleo se me ocurrió pensar justamente que nos venía como anillo al dedo a lo que quiero hacer de comentario de cierre. Vemos un paisaje donde hay una señora, una imagen femenina, de espaldas, sobre un camino que se rompe el camino y en una tierra rojiza, rojo sangre, y suspendida sobre su cabeza
hay como grandes bolas de rocosas y en un mar de nubes. La vida puede ser un camino hacia la nada o puede ser un camino hacia la plenitud. Somos nosotros los que nos buscamos el camino de la nada, el nihilismo, o el camino de la plenitud en todos los planos del ser. Vemos, yo le he titulado este cuadro, como no sé quién es el autor y quién es el título, yo le he titulado La Sofía, con PH, como sabiduría en griego, y el Logos olvidados. Nubarrones y piedras. Hay pesadas piedras suspendidas sobre nuestras cabezas, prontas a aplastarnos en el camino de la vida. Estas piedras yo las veo como los prejuicios y cargas del pasado que amenazan a nuestro presente caminando en nuestro futuro o hacia nuestro futuro. Nubarrones en el cielo barruntan tormentas sobre una tierra roja desbastada. La Sofía es la sabiduría interior y el Logos es la razón manifestada a través de la palabra expresada. Cuando se pervierte el lenguaje, va desapareciendo la razón, el Logos, y se va aniquilándose esa sabiduría interior, la Sofía. Vemos a la Sofía, esa mujer, ese símbolo femenino de la sabiduría en el camino de la vida. Los prejuicios pueden empezar como vientos, como nubarrones, que luego se van, por así decirlo, se van solidificando cada vez más como pesadas rocas, como piedras encima de nuestra cabeza y dentro de nuestra cabeza. Los prejuicios pueden volverse peligrosos si están ampliamente difundidos a través de la prensa, de la radio, de la televisión, de las órdenes y de las redes sociales. ¿Cómo surge el prejuicio? La categorización de personas, de pueblos, de naciones, en casilleros. Aparentemente puede ser útil siempre que no distorsione el análisis de la realidad y nos permita evaluar y tomar decisiones con arreglo siempre a la lógica y a los intereses reales de los grupos mayoritarios, no a los intereses de una minoría, es decir, a quién favorece una economía de guerra, por ejemplo. El prejuicio suele ser negativo por lo general y cuando se desarrolla a gran escala crea enfrentamientos y tensiones entre personas, entre pueblos, entre naciones, entre estados. Decía Albert Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Estas rocas son más prejuicios, más difíciles de desintegrar que un átomo. Los estereotipos, los prejuicios y la discriminación ligada a distintas situaciones vitales problemáticas, los prejuicios son, por lo tanto, esa niebla, esos nubarrones que se van cristalizando, condensando en enormes bolas que penden sobre las cabezas de ese símbolo que es Sofía, la sabiduría interior, y luego la manifestación a través de la palabra que es el logos, la razón, la palabra expresada. Se va pervirtiendo el lenguaje. Los prejuicios, por lo tanto, son esa niebla, esos nubarrones cristalizándose en nuestro viaje por el mundo que oscurecen lo más brillante y lo mejor de los otros y también de cada uno de nosotros mismos, de cada uno mismo. Martin Luther King, voy terminando, decía: practiquemos la motivación y el amor y no la discriminación y el odio a priori. Nuestros prejuicios nos encierran, nos achican la cabeza, nos idiotizan. El prejuicio es hijo de la ignorancia, decía un filósofo economista de Estados Unidos, Henry Hazlitt. Y para terminar, un médico psiquiatra y sociólogo argentino de finales del XIX, principios del siglo XX, José Ingenieros, decía: los prejuicios son creencias previas, por eso de prejuicios, a la observación. A los juicios exactos o erróneos son constitutivos, se constituyen siempre que haya observación y no creencia previa a la observación. Recomiendo 2 libros para terminar también. Un libro, Pasión por la ignorancia, de Renata Salecl, S-A-L-E-C-L, que es un libro
que toma como título Pasión por la ignorancia una frase de un psicoanalista francés, Jacques Lacan, que a su vez lo toma de la literatura budista. Esa pasión por la ignorancia en los budistas, la ignorancia en el pensamiento budista se llama avidya o avidya en tibetano, ma rikpa, es la ignorancia, el desconocimiento, la nesciencia, uno de los grandes males y el origen de muchísimos otros males. Es una situación de autoengaño, de falso conocimiento, es la ofuscación acerca de la naturaleza de la realidad. Y un segundo y último libro, La ignorancia, una historia global, de Peter Burke, en Alianza 1, en Alianza Editorial, y el primero que he dicho en Paidós. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Sí, recuerdo mucho a Sófocles, ¿no? Ahí con Antígona y las tomas de decisiones de Creonte, que gracias a los prejuicios, gracias al sesgo, pues causó muerte y dolor. Y ese Sófocles hay que tenerlo presente hoy en día, y esto que nos traes, pues hay que tenerlo mucho más presente para justamente, por lo menos, ya si no andas buscando la interpretación más coherente de las realidades, por lo menos no dejarnos empañar por los prejuicios que además nos quieren vender, y que es fácil cuando hay una mente débil o perezosa, pues es mucho más fácil ponerle o imponerle prejuicios. Así que muchísimas gracias, Javier. Es un placer, como siempre, estas clases magistrales que nos traes, y pues un abrazo, hermano, un agradecimiento y un abrazo a todos ustedes que nos ven, y por ser parte de lo que decía Sófocles, la conciencia es como la antítesis de justamente ese sesgo llamado prejuicio. Así que bueno, pues gracias por pertenecer a toda esta red de conciencia llamada Detrás de la Razón, que cada vez, como siempre, pues somos más. Muchas gracias, un abrazo a todos y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches y gracias por estar aquí. Abrazos, hermano, cuídate mucho. Gracias, lo mejor para ti y para toda tu familia, y lo mejor para ustedes y todas sus familias. Gracias, abrazos, hasta la próxima.